Ok, súper. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Ahí me dicen que sí, sí, me escuchan bien. Bueno, feliz martes a todos. Bienvenidos a otra charla más. Bueno, el día de hoy tenemos como tema acerca de los carbohidratos y el índice glicémico. La verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante. Y siento que esto del índice glicémico como que se ha puesto de moda últimamente, como que mucha gente está así como muy pendiente del índice glicémico de los alimentos y hay personas que ni siquiera saben que eso existía. Entonces es como un tema muy, muy interesante. Yo les voy a compartir pantalla, les voy a compartir una presentación para empezar. Solo que me permita el anfitrión poder compartir pantalla. Listo. ¿Ahí lo ven todos? ¿Sí se ve? Ok, súper. Entonces, bueno, como les dije, vamos a hablar de los carbohidratos y el índice glucémico de los carbohidratos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea y soy nutricionista. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a explicando qué es el índice glucémico. Es una medida que se utiliza en los alimentos, exclusivamente en los carbohidratos, que determina el nivel o la rapidez con la que eleva el azúcar. Es decir, cuando nosotros comemos un carbohidrato, el carbohidrato llega al estómago, se digiere. Al momento que se digiere, se descompone en azúcares más pequeños. Esos azúcares más pequeños van a la sangre. En la sangre no pueden quedar mucho tiempo. Entonces, el páncreas empieza a segregar una hormona que se conoce como insulina. La insulina agarra este azúcar y es como un transporte, agarra el azúcar y lo va a meter dentro de las células. Y dentro de las células ya pues el azúcar es el encargado de que da energía a las células y un montón de funciones más. Entonces este índice glicémico es como la rapidez con que se descompone el alimento y llega el azúcar a la sangre. Entonces, se clasifica en tres. Hay alimentos que tienen un índice glicémico alto, que quiere decir que se descomponen súper rápido, llegan a la sangre súper rápido y la insulina tiene que llegar súper rápido a la sangre para agarrar ese azúcar y meterlas dentro de la célula. Están los de índice glicémico medio, que eso se demoran en segregar un poco menos, van de forma más lenta, entonces tiene la insulina como más tiempo de poder llegar a la sangre y agarrar ese azúcar y los de índice glucémico bajo, que esos se segregan muy lentamente. Entonces, esos son como que los que mantienen el azúcar más estable, no genera esos picos de azúcar, sino que lo mantienen muy estable. Entonces, como tal, ese es el índice glucémico de los alimentos. Ahora, súper importante aprender qué son los carbohidratos. Porque bueno, sabemos ya qué es el índice glicémico, pero el índice glicémico está solo en los carbohidratos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos es un tipo de macronutriente. En la alimentación existen tres macronutrientes. Tenemos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos tienen como función dar energía al cuerpo humano. Razón por la cual es muy importante no quitarlos de la alimentación, porque esos macronutrientes tienen una función importante en nuestro cuerpo. No hay que quitarlos de la alimentación, sin embargo, sí hay que saber escogerlos, eso sí es muy importante. Y son el combustible para los músculos y el cerebro. Como yo les mencioné, cuando el azúcar llega a la sangre, estos los llevan directamente a las células y en las células ya pues las células lo reparten al músculo, al cerebro, donde el cuerpo necesita energía. Entonces, los vamos a clasificar en dos tipos. El primer tipo son los complejos. Estos complejos son en los que vamos a basar nuestra alimentación. Los complejos a la vez se dividen en tres. En lugar tenemos y sabemos las frutas tienen fibra, tienen vitaminas. El azúcar tiene un tipo, perdón, las frutas tienen un tipo de azúcar diferente que se conoce como fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar muy chiquitita que
cuando llega al torrente sanguíneo no requiere la presencia de insulina para poder ser absorbida o para que la célula pueda atraparla. Como es tan chiquita, esta entra directamente a la célula, entonces no estimula la insulina en las frutas. Luego tenemos los almidones, que los almidones son todos los tubérculos, por ejemplo, la papa, el plátano, el camote, pero también están, por ejemplo, la avena o el arroz o las lentejas, los garbanzos, todo eso se conoce como almidones. Igual los almidones pues tienen varias funciones en nuestro cuerpo, nos aportan aparte fibra, nos aportan minerales, nos aportan ciertas vitaminas. Y por último, tenemos los fibrosos, que estos son los vegetales no harinosos. Y estos tienen la función de que mejoran el sistema inmunológico, tienen muchas vitaminas, tienen fibra y aparte ayudan muchísimo a controlar la ansiedad y el apetito porque los fibrosos son los que más cantidad de fibra tienen. Ahorita más adelante vamos a aprender qué es exactamente la fibra. Los fibrosos y los almidones, la diferencia de los dos es que, bueno, los almidones esos generalmente todos los almidones son de alto índice glucémico. Es decir, que generalmente estos sí tienden a subir muy rápido el azúcar. Y los fibrosos, todo lo contrario, casi todos los fibrosos son muy bajos en índice glucémico. Es decir, que como tienen tanta cantidad de fibra, esto hace que sus azúcares se vayan liberando poquito a poco. Luego, por otro lado, tenemos los carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples son los que sí podemos y deberíamos eliminarlos de la alimentación. Estos son los que nuestra alimentación no los necesita. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, tenemos todas las harinas refinadas, las harinas que están, por ejemplo, en las galletas, en las pastas, el azúcar como tal, los dulces, las gaseosas, los jugos azucarados. Y estos sí son los que tienen el índice glucémico más alto de todo. Son de rápida digestión, es decir, que cuando uno consume este tipo de alimentos, el cuerpo no trabaja en digerirlos. Es decir, uno se los come, llegan directamente al torrente sanguíneo porque el cuerpo casi que no trabaja en digerirlos, sino que se convierte en azúcar muy rápido. Y eso sí requiere una liberación muy alta de insulina para poder quitar todo ese azúcar en la sangre. Y obviamente carecen de nutrientes, no me van a aportar ni fibra, no me van a aportar vitaminas, no me van a aportar minerales. Por eso, este tipo de carbohidratos son los que sí podemos eliminar de la alimentación. Los carbohidratos complejos no, esos son los que nosotros deberíamos basar nuestra alimentación, mientras que este tipo de carbohidratos, los simples, sí podríamos tranquilamente eliminarnos de la alimentación y no nos va a faltar nada. O sea, más bien vamos a hacer como un favor a nuestro cuerpo eliminando este tipo de alimentos. Para nuestro cuerpo, muchas veces es diferente, por ejemplo, comernos un helado o tomarnos una gaseosa. Para nosotros, si digamos, nosotros si nos comemos un helado nos sabe diferente, si por ejemplo nos tomamos una gaseosa nos sabe diferente. Sin embargo, para el cuerpo y para nuestro cerebro, no. Para nuestro cerebro, por ejemplo, comernos un helado, comernos una galleta es simplemente como comernos azúcar. Nuestro cerebro lo interpreta así. Por eso es la razón de que yo les digo que el cuerpo no trabaja en digerirlos. Si nosotros nos estamos comiendo, por ejemplo, un helado, nuestro cuerpo lo interpreta como que si estamos comiendo 8 cubitos de azúcar. Y no sé quién va a agarrar el azúcar y comerse a la cucharadas, nadie, ¿verdad? Porque para nosotros es diferente. Sin embargo, si nosotros nos comemos un helado, nos tomamos una gaseosa, nos comemos un chocolate, una galleta, todo eso para nuestro cerebro es como si nosotros estamos consumiendo pura azúcar. Nuestro cuerpo lo interpreta así, lo digiere así. Entonces, por eso es lo que les menciono, que esto es lo que nosotros podríamos quitarlo totalmente de la alimentación sin ningún problema. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato complejo que nuestro cuerpo no puede digerir. Que nuestro cuerpo no quiera digerir no quiere decir que sea malo, sino todo lo contrario. Bueno, principalmente el cuerpo humano no tiene las enzimas necesarias para poder digerir la fibra. Sin embargo, nuestro cuerpo trabaja o intenta hacer intento de digerir la fibra. Entonces, cuando hace todo ese proceso de intentar digerir la fibra, lo que sucede es que primero nos va a provocar saciedad porque nuestro organismo está trabajando. Segundo, también nos va a mantener satisfechos por mucho más tiempo.
Nos va a ayudar a reducir la absorción de grasa, colesterol. Esa es una de las principales funciones de la fibra. Y también nos va a ayudar con el estreñimiento, porque como la fibra no se digiere, la fibra pasa directamente por el tracto gastrointestinal y lo que pasa haciendo la fibra es como arrastrando todo o limpiando, es como una escobita que pasa limpiando todo y por eso digo que reduce la grasa, el colesterol, disminuye el estreñimiento. Esas son las funciones de la fibra. Y aparte que en todo ese proceso nos va a dar saciedad. Y aparte también la fibra nos ayuda a acelerar el metabolismo, porque como el cuerpo va a estar luchando al tratar de digerir la fibra, eso también conlleva un gasto de energía y conlleva un gasto de calorías. Entonces la fibra también nos ayuda a poder quemar un poco más de calorías, por así decirlo, o acelerar el metabolismo. Esas son las funciones de la fibra, por lo cual es muy importante sí tener como una alimentación eh, con alto contenido de fibra por todas estas funciones que les estoy diciendo. Sí es muy importante aclarar que cuando nosotros consumimos mucha fibra es súper importante acompañarlo también con mucha cantidad de agua. La fibra, como que la fibra se activa con el agua. Si nosotros comemos mucha fibra pero no tomamos agua, podemos hacer todo el efecto contrario, o sea, nos puede provocar estreñimiento, por ejemplo, porque como que se queda estancada la fibra. Entonces, si nosotros estamos consumiendo mucha fibra, importante acompañarlo siempre con mucha cantidad de agua. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de fibra? Pues bueno, las frutas y los vegetales, siempre y cuando, por ejemplo, las frutas las comamos con cáscara. Es muy diferente si nosotros agarramos una fruta y la hacemos en jugo que si agarramos una fruta y nos la comemos entera. Porque cuando nosotros hacemos una fruta en jugo, lo que hacemos es que la partimos, la pelamos, la exprimimos y toda la fibra la dejamos a un lado. Inclusive puede pasar que cuando nosotros exprimimos una fruta o la pasamos por algún tipo de procesamiento, sus vitaminas se pierdan. Entonces la mejor forma de comer la fruta es entera, en una porción que puede ser a media mañana o a media tarde. Los vegetales también de preferencia traten de consumirlo con cáscara, los que se puedan obviamente. Luego, los alimentos integrales, todos los alimentos integrales tienen gran cantidad de fibra, esa es la diferencia entre un alimento integral y un alimento blanco, la cantidad de fibra que tiene. Y obviamente todas las leguminosas son muy altas en fibra, como por ejemplo los frijoles, los garbanzos, las lentejas, tienen una muy buena cantidad de fibra. Como yo les había mencionado, por ejemplo, aquí les voy a dar una diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco. Cuando el arroz es quitado de la planta, sale como el arrocito integral. Pero al momento de procesarlo o al momento de refinarlo, al momento de hacerlo blanco, lo que hacen es que le empiezan a quitar las capas del arroz. Entonces, cada capa del arroz, por ejemplo, le quitan una capa de arroz, le quitaron la fibra. Le quitan otra capita del arroz, le quitan los minerales, le quitan las vitaminas y dejan el almidón, o sea, dejan el azúcar como tal. Entonces, cuando nosotros comemos arroz blanco, es como estar comiendo azúcar, porque nuestro cuerpo lo interpreta así, porque es simplemente almidón, nada más. Mientras que cuando nosotros consumimos arroz integral o alimentos integrales, una pasta integral, etcétera, la diferencia es que ahí nosotros vamos a tener la fibra, los minerales, las vitaminas. Esa es la gran diferencia entre lo integral y lo refinado o lo blanco. Entonces, obviamente, siempre va a ser muchísimo más saludable que nosotros consumamos alimentos que sean integrales por la cantidad de fibra que nos va a aportar. Aparte que la fibra va a ayudar a que el índice glucémico del alimento, o sea, la rapidez con que el azúcar se libera en la sangre, sea muchísimo más lenta, como que va a retenerla, como si la estuviera reteniendo al momento de que se digiere. Es una de las funciones que también hace la fibra. Entonces, todos los alimentos integrales, por ende, van a tener un índice glucémico un poco más bajo de lo normal. Aquí les comparto un cuadrito de algunos alimentos dependiendo de su índice glicémico. Por ejemplo, los que tienen el índice glucémico alto. Tenemos el azúcar, que es el más alto que tiene. Y yo les había mencionado que el azúcar pues es simplemente azúcar, no me aporta nada, no me aporta vitaminas, no me aporta minerales, solo almidón. Luego tenemos la miel, que es exactamente lo mismo que el azúcar. Muchas veces creen que, o me dicen como, ay, es que yo no consumo azúcar. Por ejemplo, si yo endulzo con miel, decirle que es lo más natural porque salen las abejas. Sin embargo, la miel es casi que lo mismo que el azúcar.
Luego también tenemos las mermeladas. Las mermeladas generalmente las hacen con la fruta más lo que le agregan de azúcar. Todos los dulces, las golosinas, los jugos de frutas que yo les mencioné, que como le quitan la fibra, eso hace que la fruta ya tenga un índice glucémico alto porque ya no tiene fibra, ya no tiene esa fibra que retenga la liberación de los azúcares. El puré de papas o de batata pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros hacemos puré, lo que hacemos, la batata es el camote. Cuando nosotros hacemos un puré, lo que hacemos es que nosotros pelamos el alimento, ahí ya le estamos quitando toda la fibra, lo cocinamos, lo hervimos, también ya al momento de hervirlo ya pierde un poquito sus propiedades y luego lo machacamos. Entonces, como nosotros lo pelamos, ya ahí quitamos casi que toda la fibra. Entonces, por eso los purés también pueden tener un índice glucémico alto. El pan blanco o el arroz blanco, por lo que les mencioné, son productos que ya son refinados, ya le quitaron la fibra. Las pasas de uva o las uvas pasas o las ciruelas pasas. ¿Qué pasa con esto? Una ciruela pasa es la uva deshidratada. Es una uva que la agarraron y le quitaron todo, o sea, le quitaron su líquido, le quitaron el agua, la deshidrataron. Al momento que nosotros deshidratamos una fruta, lo único que nosotros dejamos son los azúcares de una forma más concentrada. Entonces tengan mucho cuidado con la ciruela pasa. Yo sé que muchas veces para el estreñimiento dicen, ay, ¿cómo ciruela pasa? Pero mucho ojo con la cantidad que comen porque están consumiendo los azúcares más concentrados cuando comen ciruelas pasas y también con cualquier tipo de fruta que ya sea confitada o que ya sea como deshidratada. Los helados, obviamente, porque les ponen mucha cantidad de azúcar, todos los cereales azucarados. ¿Qué pasa con la sandía? Bueno, la sandía es una fruta que tiene mucha cantidad de agua, pero a la vez también se dice que tiene una cantidad de azúcares, de fructosa, muy elevada. Y los fideos de arroz más que nada son los fideos que consumen las personas que son intolerantes al gluten. Yo no sé si han visto, pues en el supermercado hay mucha cantidad de pastas, hay que pasta de arroz, que pasta de esto, que pasta de acá. Ok, la pasta de arroz es de índice glicémico alto porque es hecho a base de arroz. Eh, en el supermercado hay unas pastas que las pueden buscar que son pastas, por ejemplo, a base de garbanzos, pasta a base de lentejas. Estas pastas son más recomendables porque no son hechas a base de harina, sino que son hechas a base de garbanzo o de lenteja o de quinoa también hay. Entonces esas son pastas que son un poco más saludables porque no van a tener tanta cantidad de almidón o tanta cantidad de carbohidratos, por así decirlo. Y obviamente su índice glicémico va a ser un poco más bajo porque va a tener mayor cantidad de fibra. Ahora, por otro lado, tenemos los de índice glicémico medio, que esos son los que aportan entre 69 a 50% de la carga glucémica. Las papas fritas. Ok, con esto no quiero llegar a que, por ejemplo, es más saludable comerme unas papas fritas que un puré de papas. No. Ya yo les he contado muchas veces que ya el procesamiento, el momento que nosotros freímos un alimento, ya las calorías aumentan mucho mejor. Luego tenemos los cereales para el desayuno, algunos tipos de frutas, como por ejemplo el banano, que tiene un índice glicémico medio, el arroz integral o la avena o pan integral. ¿Qué pasa con estos tipos de alimentos? Al ser integral, yo les comenté, tienen un poco más de fibra. Entonces la fibra va a retrasar esa rapidez con la que se libera el azúcar. Entonces todos los alimentos que son integrales están así como en este índice glicémico medio. Y por último, tenemos los índice glicémico bajo, que en estos están los que menos aportan carbohidratos, como por ejemplo los frutos secos, que casi no nos aportan carbohidratos, todas las legumbres, o sea, los leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles, todos los vegetales no harinosos, que son los vegetales de hojas verdes, el tomate, zanahoria, zapallo, berenjena, todo lo que se le ocurran, y también todas las frutas que son un poquito más ácidas. Estos son los que están en índice glicémico bajo, que quiere decir que el azúcar se va a liberar de forma más lenta y no va a generar esos picos de azúcar en la sangre. Las personas que son diabéticas, por ejemplo, se les manda siempre una dieta que sea de índice glucémico bajo, medio a bajo, que es específicamente por esto, para que el azúcar no se les dispare y tratan de evitar todo lo que sea de índice glucémico alto. Sin embargo, no solo las personas diabéticas deberían hacer este tipo de dieta, sino todas las personas que quieren cuidar su salud deberían optar por alimentos que sean de índice glucémico medio a índice glucémico bajo. El azúcar, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que puede acarrear
a lo largo de la vida. La principal que todos la conocen, yo sé, la diabetes. Sin embargo, antes de la diabetes puede ocurrir una intolerancia a los carbohidratos, que esto es cuando su cuerpo ha liberado tanta insulina, o su páncreas ha trabajado tanto que como que el cuerpo se vuelve sordo a la presencia de insulina, como que cuando la insulina lleva el azúcar a la célula, como que la célula no escucha, como que está sorda, como que necesita más insulina para poder meter ese azúcar a la célula. Eso se conoce como una intolerancia a los carbohidratos. Entonces la persona ya no puede metabolizar los carbohidratos de la mejor manera y ese es como casi que el primer paso para llegar a la diabetes. Entonces tengan mucho cuidado con esto que puede llegar a ocurrir y eso es por un alto consumo de alimentos de índice glucémico alto que tienen demasiado azúcar. No sé si tienen alguna pregunta que les pueda responder, la pueden escribir en el chat o me pueden comentar a mí, no sé, me pueden hablar.